Ya, muchachos, lo primero que nosotros vamos a ver y vamos a hablar, como dijimos, es metabolismo energético. ¿Ya? Yo creo que el concepto, palabra metabolismo, la hemos escuchado. De hecho, yo creo que muchos de ustedes la han usado un par de veces. En todas partes hablan del metabolismo, que hay personas que tienen el metabolismo lento, rápido. Los pseudoentrenadores por páginas sociales que dicen, no, yo todavía estoy mejorando tu metabolismo, bla, 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 bla. ¿Cierto? Sí. ¿O no? Sí. Claro, ¿qué es el metabolismo? Puede ser como la forma de correr la uno o... Más fuerte, señorita, no la escucho. Dele fuerte, no tenga miedo de hablar fuerte. Sí. Aquí es donde se tiene que equivocar, no después la prueba. Supongo que es lo que tiene cada uno en el cuerpo, como el metabolismo de... A ver, que no sé cómo es. O lanza algún concepto que a usted se le ocurra que tenga relación con el metabolismo. A ver. Lo que salga. Algo tiene que salir. Un proceso de algo. Ya, proceso. Proceso fisiológico. Ya. A ver, Juan. Según entiendo, proceso fisiológico a través de la cual se producen distintos cambios, transformaciones Ya, de un estado. ya. Ahí, ¿dónde está algo? ¿Qué entiende por metabolismo? Sería como una reacción que tiene el cuerpo en base a algo. Una reacción que tiene el cuerpo en base a algo. A ver, Michael. Puede ser la forma en la que el cuerpo utiliza la comida, los nutrientes, la energía. Ya, allá va. Javiera. No sé, eso lo he escuchado muchas veces, pero no sé. Ya. ¿Qué se le viene a la mente? Lo que sí relacionado a quizás la ingesta, o sea, la quema, la velocidad en la que nuestro cuerpo lo produce, lo procesa. Ya, ok. Ya, sí, se aproximan, se acercan, correcto. Ya. El metabolismo, muchachos, como hemos dicho siempre, y lo acabamos de conversar igual, hay mucha falencia conceptual de parte de las personas que nos dedicamos a la actividad física, al deporte, a la salud. Muchas veces se ocupan palabras pensando que son sinónimos y no lo son. ¿Ya? Por lo tanto, este es uno de los primeros temas que nosotros vamos a trabajar harto que tiene relación con el tema conceptual. Como le acaba de decir en la primera parte de la clase, usted una palabra que cambie en una estructura, una cadena o secuencia fisiológica y va a cambiar completamente el sentido de lo que usted está mencionando. Por eso es importante que antes que nosotros podamos comenzar a hablar acerca de un tema, nosotros debemos tener claridad completa acerca de qué es lo que estamos hablando y cuáles son los conceptos que vamos a utilizar. El concepto de metabolismo es bastante simple, bastante sencillo. Cuando nosotros hacemos referencia a metabolismo, vamos a hacer referencia a una secuencia de reacciones químicas, como mencionaba por acá su compañero. Una secuencia o una serie de reacciones químicas que van a ocurrir al interior de las células. Eso es importante. El metabolismo ocurre al interior de nuestras células, ¿ya? Y tiene por objetivo controlar y regular la producción y gasto de energía. Eso es el metabolismo. Es una serie o secuencia de reacciones químicas que ocurren al interior de nuestras células y tienen por objetivo regular y controlar la producción y gasto de energía. Eso es. ¿Ya? Anoten nomás. Nunca se lo olvide. Controlar y regular la producción y el gasto de energía. ¿Ya? ¿Estamos aquí? Por lo tanto, elementos importantes del concepto de metabolismo.
una serie de reacciones químicas donde ocurren al interior de la célula. ¿Para qué? Para regular la energía. ¿Sí? Con esos tres conceptos que ustedes tengan clarísimo del metabolismo va a estar listo. Con eso estamos ok. Existen dos formas diferentes ya de metabolismo. Tenemos un metabolismo que es de tipo anabólico y un metabolismo de tipo catabólico. Que lo mismo que decir anabolismo, catabolismo. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado esos dos conceptos? Ya. Lo anabólico, sí. ¿Qué es lo anabólico? A ver. Ayudan a ya, generar ganancia muscular. Cuando ustedes escuchan anabólico, se va para allá, ¿cierto? La lógica de ganancia muscular. Ya, estamos aquí. Y cuando escuchan catabólico, que se está consumiendo el músculo. Ya. Ya, pero sí, pero no. O sea, sí, cuando el músculo se consume es un proceso catabólico, pero el concepto es diferente, ahí está aplicado el concepto, ¿ya? Pero tiene la misma relación. Miren, cuando nosotros hablamos de procesos de tipo anabólicos o cuando hablamos de anabolismo, es cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo está haciendo reacciones químicas, transformaciones que permiten transformar sustancias o moléculas simples en estructuras complejas. Por lo tanto, el anabolismo tiene la lógica de la construcción. Por eso su compañero dice, ¿ayuda a aumentar la masa muscular? Sí, perfecto. De hecho, el proceso de hipertrofia, de crecimiento muscular, es un proceso anabólico, donde pasa de estructuras simples, toma muchos aminoácidos, los comienza a unir, comienza a generar proteínas, esas proteínas comienzan a construir, ¿cierto?, nuestro tejido muscular para que el músculo sea más grande y más fuerte. ¿Sí? Eso es un proceso de construcción. Cada vez que hablemos de metabolismo anabólico, vamos a hacer referencia a la construcción. Pasar de sustancias simples o estructuras simples a estructuras complejas. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Ya. Si ven aquí un camión con ladrillos, me sueltan los ladrillos, los tomo, los empiezo a ordenar en fila, hasta que puedo crear una muralla. ¿Sí? Construcción, anabolismo. ¿Estamos claros? Perfecto. Cuando hablamos de metabolismo de tipo catabólico, inmediatamente nosotros lo tenemos que asociar con la simplificación. O sea, que nuestro organismo puede lograr pasar las estructuras complejas a estructuras simples, exactamente. Cuando hablamos de metabolismo catabólico, hacemos referencia a la simplificación, a la destrucción, a la separación, división. ¿Ya? Por eso, compañero, decía, el músculo se consume. Si tú no comes, por ejemplo, tienes déficit calórico, entrena, tu músculo, tu cuerpo va a buscar dónde sacar energía, ¿dónde la va a sacar? Si no tiene otro lado, va a despescar el músculo y se lo va a comer para poder obtener energía. ¿Ya? Pero el concepto de catabolismo, el metabolismo catabólico, hace referencia a todos esos procesos que hacen disminución. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Por ejemplo, tengo una manzana. ¿Cierto? Tengo una estructura compleja, una fruta completa. Si yo me la como, le doy un mordisco y saco un trozo de manzana, un bocado. ¿Qué estoy haciendo? Simplificando, ¿cierto? Estoy llegando a una sustancia más pequeña. Después que yo tengo ese trozo de manzana en mi boca, lo comienzo a masticar y voy a transformar, lo voy a triturar y voy a transformar cada vez sustancias más pequeñas. Sigo simplificando. Cuando yo ingiero, ¿cierto? Me trago esa manzana que ya mastiqué, va a llegar a mi estómago, mis jugos gástricos, ¿qué van a hacer? Lo van a comenzar a disolver y lo van a transformar en una papilla, que se llama quimo. ¿Sí? Una pasta. Después
sale del estómago, pasa por el intestino delgado va a comenzar a absorber todos los nutrientes que tenga esa manzana. Pasa de una estructura grande y compleja que es la manzana, pasó a ser una pasta y ahora esa pasta en realidad se está extrayendo los minerales, las vitaminas, todos los aportes nutritivos que tenga. Después pasa por el intestino grueso, se absorbe el agua, etcétera, etcétera. Y finalmente se logra la deposición de lo que no sirve. Por lo tanto, pasamos de una estructura grande y compleja hasta finalmente pasar a la última estructura que fue el residuo. Y en ese transporte, en ese transcurso, nuestro cuerpo absorbió y extrajo todo lo que tenía que extraer y que le va a servir. Y elimina lo que tiene que eliminar. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica entonces del metabolismo catabólico? Ya, perfecto. Lo que nosotros vamos a ver en esta primera unidad de metabolismo energético está orientado aquí, en esta zona. En esta zona está orientado todo lo que nosotros vamos a ver que hace relación al metabolismo energético. Porque ahí vamos a ver cómo nuestro cuerpo es capaz de transformar esos alimentos que nosotros ingerimos en energía. Cómo mi cuerpo logra hacer que esa manzana que yo me comí logre entregar energía mecánica para yo hacer pull de bíceps, para hacer sentadilla, para ir a subir al cerro en bicicleta. ¿Sí? Ya, perfecto. Por lo tanto, esto del anabolismo nosotros tenemos que verlo más adelante, no es parte de esta primera unidad. Nosotros nos vamos a centrar aquí. Esto lo vamos a ver en la última unidad, en las adaptaciones musculares. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros hablemos, repito, para que no se les olvide, todo lo que vamos a hablar en esta primera unidad hace referencia al metabolismo de tipo catabólico. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Ahora, dijimos que vamos a analizar justamente todo lo que tiene que ver con la energía. Por lo tanto, vamos a ver todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que adentrarnos ahora en eso. Eso es lo importante ahora en este minuto, la energía. Todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros consumimos, ¿marcó? ¿Sí? Todo lo que nosotros consumimos, nuestro cuerpo dijimos que lo transforma en energía. ¿Ya? Pero lo transforma en una molécula energética. Y esa molécula energética de nuestro cuerpo se llama ATP. El adenosín trifosfato, ¿cierto? Esta es la forma en la cual nuestro cuerpo va a transformar la energía para poder utilizarla. Finalmente, todo lo que nosotros comemos, nos alimentamos, nuestro cuerpo obtiene eso. Esa moneda energética, el ATP. Para que el ATP, esta moneda energética, es la que nos pueda entregar a nosotros la energía para hacer todas nuestras actividades diarias. En este caso, lo que nos importa a nosotros es el movimiento. El ATP tiene una estructura química sencilla. Está compuesto por una base nitrogenada, que es una adenina, un monosacárido de 5 carbones, que es una pentosa, y 3 grupos fosfatos o 3 fósforos que se encuentran unidos entre ellos por enlaces de alta energía. Esa es la estructura química del ATP. Una base nitrogenada, que es una adenina, por eso su nombre. Tenemos un monosacárido, en este caso es una pentosa, también llamada ribosa. Cada uno de los fósforos, o grupos fosfatos también, y los correspondientes enlaces de alta energía. ¿Ya? Eso viene a ser
Si queremos tratar de representar más ilustradamente una molécula de ATP. Esa es la estructura que la está componiendo. De esa forma ustedes la van a representar. ¿Cómo está, señor Rubén? Bien, ¿verdad? Sí. Marque no. ¿Ya? De esta forma es la molécula energética del ATP. Así es. La energía del ATP se va a encontrar almacenada aquí, en esos enlaces, en esos puntos de unión que tienen los grupos fosfatos, que tienen los fósforos. ¿Ya? De hecho, por eso se llama adenosín trifosfato. La adenina, que es la base, el monosacárido que le permite la unión, y los tres grupos fosfatos, los tres fósforos. ¿Ya? Ahí está contenida la energía, en esos enlaces. Para que nuestro cuerpo pueda utilizar la energía que está contenida en estos enlaces, necesita romperlos. Para poder obtener la energía, necesita que estos enlaces se corten, se rompan, y ahí la energía se libera para que nuestras células la puedan utilizar. ¿Ya? Para que la célula muscular, ¿se acuerdan cuando vimos la contracción de los puentes cruzados, de actina y miocina, que tenía que participar el ATP porque era energía? Ya. De ahí es donde sale la energía, de ese enlace. Por lo tanto, para que esta ATP pueda entregar esa energía, necesita ser sometido a un proceso que se llama hidrólisis. Voy a anotar. ¿Anotaron eso de los nombres, cierto? Para borrarlos. ¿Estos? ¿Sí? No, un poquito. Estoy grabando igual, muchachos, pero anoten no, porque después las pruebas usted sabe que necesitan en la evaluación de laboratorio. ¿Ya? ¿Ahora sí? No. Ya pues. Ya. Ahora sí, borro. La P déjala. Fósforo. Las P son los fósforos. Fósforos. Y los enlaces de alta energía. Ya. Dijimos para que esta ATP pueda entregar nuestra energía necesita ser sometido a un proceso que se llama hidrólisis. Todo lo que termina en lisis es corte, ¿ya? O división, fragmentación, separación, lisis, ¿ya? Por lo tanto, una hidrólisis es un proceso de fragmentación, división o corte gracias a la incorporación del agua, ¿ya? Para eso existen diferentes enzimas, ese es el concepto, tienen que anotarlo, no se les puede olvidar nunca más. Existen diferentes enzimas con Z. ¿Ya? ¿Qué es una enzima? Es una pequeña molécula química que se encarga de propiciar las reacciones. Es la que va a hacer, ¿ya? Existen millones de enzimas diferentes en nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que dijimos que el metabolismo es una serie de secuencias de reacciones químicas? Cada reacción química que ocurre en nuestro cuerpo es llevada a cabo gracias a las enzimas. Si no existiesen las enzimas, estas moléculas químicas, nuestro cuerpo no podría realizar ningún tipo de transformación o de cambio. Por ejemplo, en este caso, esta enzima, esta pequeña molécula, se llama ATPasa. Sin esa enzima, nosotros, aunque estemos llenos de energía, no la podríamos utilizar. Porque esa enzima es la responsable de romper este enlace y permitir que el ATP nos entregue la energía. Vamos a ir viendo algunas enzimas, existen millones como les he dicho, pero nosotros vamos a ver algunas más puntuales. Así que yo les recomiendo que cada vez que les nombre una enzima,
usted la anote en un cuadro, en una hoja aparte, se haga una lista solamente de todas las enzimas que vamos a ir viendo y cuál es la función que cumplen. ¿Ya? Porque eso de las enzimas no se les puede olvidar, no se las voy a enseñar todas, les voy a enseñar solamente las principales. En este caso, esta es la primera enzima que nosotros vamos a ver, que se llama ATPasa. ¿Ya? Es adenosin trifosfatasa. Yo no escuché si puede dictar de nuevo la alteración de enzimas, molécula y química. Que propicia las reacciones químicas. Que propicia las reacciones químicas. Sin las enzimas, ninguna reacción química en nuestro cuerpo podría ser posible. ¿Ya? ¿Vamos ok? Profesor, esta enzima, esa es específica solo para eso. Sí. La única. La ATPasa es una enzima que se encarga de llevar a cabo el proceso de hidrólisis del ATP. Esa es su función. ¿Ya? La ATPasa, adenosin trifosfatasa, es una enzima responsable de llevar a cabo el proceso de hidrólisis del ATP. Esa es su función. ¿Estamos? Ya. Como dijimos que el proceso de hidrólisis es un corte, una división, una fragmentación gracias al agua, eso quiere decir que esta ATPasa, esta enzima, lo que va a hacer es incorporar una molécula de agua. Cuando se incorpora esta molécula de agua al ATP, este enlace que ustedes ven ahí se corta, se rompe. Y ese fósforo que estaba libre ahí, o sea que estaba unido, perdón, va a quedar solo acá abajo, lo ven. Ahí. Queda como fósforo inerte o fósforo inorgánico. PI. O sea, queda solo, queda libre, queda suelto. No se pierde, pero sí queda ahí listo para después poder ser utilizado nuevamente en los procesos de construcción. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, ahí va a quedar dando vueltas. Ya disponible para que después, cuando esto se reconstruye, se pueda volver a unir. Esa ruptura de ahí del enlace dijimos que va a permitir la liberación de energía. La enzima solamente actúa para producir el corte. Cuando se rompe, se libera la energía. La energía, recuerden que está siempre contenida en los enlaces. ¿Se acuerdan de química en el colegio, no? Cuando le enseñan enlaces simples, enlaces dobles, enlaces covalentes, enlaces iónicos. Y ahí está la energía, en los enlaces. Por lo tanto, cuando este ATP se rompe, gracias a esta enzima, esta estructura cambia. Ya no va a ser ATP, sino que esta estructura ahora pasa a ser ADP. Tiene la misma base nitrogenada, la voy a dibujar, tiene la misma base nitrogenada anterior, eso no se modificó en nada. Tiene el mismo monosacárido de 5 carbones, tiene un fósforo y tiene 2 fósforos solamente. Por eso recibe el nombre de ADP. ¿Ya? Y la energía que se liberó acá es la energía que nuestro cuerpo utiliza, entre otras cosas, para el movimiento. Esa es la energía que nuestro cuerpo utiliza para todo. Para todo, para todo. Por eso la ATP hablamos que es la moneda energética básica. Esa energía es la que nuestro cuerpo utiliza para todas las funciones, para que su cerebro funcione, para que su corazón pueda estar latiendo, para que sus pulmones respiran, para que sus intestinos hagan el trabajo que tienen que hacer y para que esos otros músculos se puedan mover. De ahí sale la energía. ¿Ya? Perfecto. En todos los sistemas energéticos ocurre eso. Sí. Por eso está la moneda energética básica. Todos los sistemas energéticos que nosotros vamos a ver, la función que tienen es poder volver a construir este ATP. ¿Ya? Pero todos los sustratos energéticos van orientados a la reconstrucción del ATP. Porque esa es la manera en la cual tú te puedes mover. Esa es la manera que te entrega tu energía. ¿Ya?
¿Estamos aquí? Perfecto. Hay algunas reacciones químicas que necesitan mucha energía. En ese caso, lo que ocurre es que se rompen los dos enlaces. Cuando eso ocurre, es exactamente lo mismo. Viene otra vez la TPasa, incorpora otra molécula de agua y hace el otro corte. Y eso hace que el ADP pase a ser AMP, adenosil monofosfato. La base nitrogenada queda igual, el monosacárido de 5 carbones queda igual, pero en este caso va a tener solamente un grupo fosfato. ¿Estamos aquí? ¿Se entiende? Profe, ¿en qué caso supongamos pasa eso? Por ejemplo, el metabolismo de los lípidos, de la grasa. Ah, ya. Cuando las grasas pasan por el primer paso de activación, la energía que nuestro cuerpo necesita es tan grande para hacer ese corte que ocupa dos enlaces inmediatamente, en una sola reacción química. Es para situaciones muy puntuales. Es la regulación del fosfato. ¿Cómo? Es lo que se diferencia de los sistemas energéticos como el fosfato. Sí, sí. Ya vamos a ir. Tranquilo. Sí. Antes de irnos a eso, tiene que entender, primero toda la lógica tiene que entender la teoría. Y ahí le voy explicando cómo todos los sistemas apuntan a después a reconstruir esto, ¿verdad? No estamos reconstruyendo, estamos mostrando cómo se gasta la energía del mundo. ¿Ya? Cuando empecemos a explicar cómo se reconstruye, vamos a meter los sistemas de energía. ¿Estamos aquí? ¿Se entiende esta fase? Tengo ATP. Esta es la forma en la que encuentro la energía en mi cuerpo. ¿Ya? Para yo poder moverme, para yo poder hacer ejercicio, necesito de esa enzima que está ahí arriba, que se llama TPasa, que es la que permite que esta estructura se rompa. Agrega una molécula de agua, por eso se llama hidrólisis, rompe el enlace, se libera la energía y el fósforo queda suelto. Si después esta estructura se sigue rompiendo, dijimos que va a quedar con un solo fósforo y este fósforo que estaba ahí pasa exactamente lo mismo. Se corta y ese fósforo va a quedar dando vueltas. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo creo que no sé cómo podría preguntarlo, si está la diferencia de que usted podría dar como un ejemplo de algún ejercicio que haga la diferencia. Todavía no, porque lo voy a complicar más. Todavía no, necesito que entiendan solamente. Lo único que ellos necesitan entender ahora, muchachos, es que la energía va a estar almacenada aquí. Y esto, aunque yo lo golpee, lo tire, no va a pasar nada. La única forma en que esto me entregue la energía es yo sacándole la tapa. Eso es lo que ocurre aquí. Esta es la moneda energética, está cerrada. La única forma que me puede entregar energía es cortando y rompiendo el enlace que está ahí. ¿Cómo se rompe el enlace? Gracias a otra sustancia química pequeñita que se llaman enzimas, de forma general. En este caso, esa enzima incorpora el agua, rompe y de esa forma libera la energía y el músculo puede contraerse. Hasta ahí necesito que entiendan todavía. ¿Sí? Siempre va a operar de esta forma. Siempre el ATP va a trabajar así. Siempre el ATP va a estar en esta estructura y para que pueda nosotros la podamos utilizar como energía, siempre vamos a necesitar que pase este proceso. Todas las veces. ¿Ya? En este minuto que ustedes están sentados ahí, esto está ocurriendo miles de veces en cada una de sus células musculares. Siempre. Toda su vida. ¿Ya? La única vez que esto deja de ocurrir es cuando ustedes están muertos. Y de hecho, por esto se produce la rigidez cadavérica. Cuando una persona o un animal muere, queda tieso, es por esto. Es porque cuando ustedes vimos el semestre anterior los puentes cruzados de actina y miosina, acuérdense que necesitaba ATP y necesitaba calcio. Como no hay ATP, no se produce contracción muscular, por lo tanto los músculos van a quedar tiesos. No va a existir la capacidad del músculo de poder estirarse, contraerse y volver a estirar. ¿Ya? Siempre va a ser de esta forma. Siempre. ¿Estamos ok? Vamos a analizar después los deportes o los ejercicios en relación al consumo de energía, pero del final. Cuando terminemos de ver los sustratos energéticos, cuando estemos viendo sustratos energéticos, ahí lo vamos a asociar. Aquí todavía no hay nada que asociar. Hay que entender cómo funciona la bioquímica de la energía. Así es como la moneda energética nos entrega la energía a nosotros. ¿Ya? ¿Preguntas? Díganme.
El nombre de la enzima puede cambiarse, pero la hidrólisis siempre va a ser el mismo. Sí, es que hidrólisis es un concepto. Es un concepto. Y la palabra hidrólisis significa cortar a través del agua. Eso es. De hecho, esta molécula no es la única molécula que pasa por un proceso de hidrólisis. Después vamos a hablar de otra molécula que también pasa por un proceso de hidrólisis, pero no lo hace esta enzima, la hace otra. Por eso yo les decía, y cuando Juan preguntó, ¿esa enzima lo único que hace es eso? Sí. La única enzima que hace hidrólisis en el ATP es la ATPasa. ¿Ya? ¿Estamos ok? Profe, entonces la enzima necesita sí o sí agua para poder romper el Sí. Dijimos que esta cadena de ATP tiene 3 fósforos, esa es su estructura, siempre va a ser así, por eso se llama ATP, adenosil trifosfato. Esa es la forma en que tiene esta molécula. Como tiene 3 fósforos, va a tener la energía siempre va a estar contenida en esos enlaces de los fósforos. Siempre. Por lo tanto, cada vez que yo la quiero ocupar, necesitamos cortar los enlaces. Se puede cortar uno o se pueden cortar 2. ¿Ya? Va a depender de la reacción química cuando necesite. No se complique, nosotros siempre vamos a ver con uno. Cuando hay algunas reacciones puntuales que yo les voy a decir, aquí se gastan 2 enlaces inmediatamente. Porque la reacción química que necesita mi cuerpo es tan grande que necesita más. Es como cuando usted tiene, no sé, un dispositivo electrónico y usa pilas AA. Si usted le pone 3 pilas AAA, no le van a calzar, por ejemplo, para entender una analogía, ¿no? Con la cantidad de energía que tiene. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a orar aquí. Esta es la ecuación de lo que nosotros acabamos de hablar. Es lo mismo que yo dije. El ATP interacciona con la ATPasa, que es la enzima, más el agua, y esto produce, esto es química del colegio, muchachos, ecuaciones químicas. Esto dado produce ADP, ¿cierto? Que es el ATP anterior, pero con un fósforo menos. Ese mismo fósforo que quedó suelto, que quedó libre, más la liberación de la energía. Y esa energía que está ahí, nosotros dijimos que nuestro cuerpo la va a utilizar para todo. Para todo. Nosotros analizamos el movimiento porque es lo que nos compete en este ramo. Pero esa energía se ocupa para todo. Esa es la energía que usted lo mantiene vivo. ¿Ya? Entonces, entendiendo esta lógica, cada vez que yo me muevo, cada vez que yo respiro, estoy haciendo esta misma ruta. Todo y cada uno de los segundos de mi vida. Por lo tanto, aquí recién es donde van a entrar los sistemas energéticos. Porque los sistemas energéticos son las vías que utiliza mi organismo para poder hacer este proceso, pero hacia el otro lado. Permitir que este ADP, que ya me entregó la energía, vuelva otra vez a sumar ese fósforo que tenía suelto, por lo tanto volver a hacer otra vez ATP. En la misma lógica, cuando usted sale en la mañana con su teléfono al 100% de batería, llega en la tarde con 5%, 3%, lo enchufa y el teléfono queda lleno de nuevo. Es exactamente lo mismo. Mi cuerpo utiliza la energía, la gasta, pero necesita recuperarla. Y ahí es donde recién entran las vías energéticas o los sistemas energéticos, para permitir que esta ATP se vuelva a construir, a regenerar, para permitir que esta ATP vuelva otra vez a sus estándares altos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, una consulta. Y cuando se convierte en AMP, por eso usted dice que es cuando se utilizan los líquidos, porque cuesta tanto volver a generar el ATP. No me entendió. En el 90% de las reacciones químicas de nuestro cuerpo, el ATP se va a transformar en ADP. ¿Ya? Hay algunos procesos, por ejemplo, en el metabolismo de los lípidos, solamente en la fase inicial de los lípidos, nuestro cuerpo utiliza una doble enlace. ¿Por qué? Porque para fragmentar el lípido necesito mayor carga energética. ¿Ya? Pero eso ocurre solamente en una fase. Vamos a ver después que el metabolismo de los lípidos es así de largo. Por ejemplo,
El metabolismo de los lípidos inicia aquí y termina acá abajo. Y eso que yo le hablé que gasta 2 ATP ocurre apenas aquí. Es solamente la iniciación, la activación. ¿Ya? Es solamente para que mi cuerpo pueda tomar la grasa, el triglicérido y primero fragmentarlo bien. Nada más. ¿Ya? Después todo el otro proceso me permite a mí producir energía. Si recuerden que el sistema metabólico, lo acabo de decir, los sistemas metabólicos lo que buscan es producir energía. El metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los carbohidratos, lo que buscan es volver a reconstruir el ATP, cargar mis reservas de energía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Después vamos a explicar bien, pero cuando lleguen los lípidos, porque si no, si le empiezo a explicar el metabolismo de los lípidos sin explicar todo esto, se van a perder más. Sí, una consulta. Cuando llega el AMP, ahí se ocupa 2 H2O. Sí, ¿Dos? sí. ¿Y una ATP pasa o es la misma enzima? No, ¿O se incorpora otra más? 2. así es. ¿Dos moléculas serían? Pero eso en realidad da lo mismo, nosotros no nos vamos a adentrar en eso. Se están preocupando de cosas muy banales que no es lo relevante. Ya, pero- El ATP no entrega la energía. Para poder entregarnos la energía, usted tiene que entender que cada enlace se rompe gracias a la acción de una enzima ATPasa y gracias a la incorporación de una molécula de agua. Eso es lo único que nosotros vamos a ver a grandes rasgos acerca de ese enzima y esa ATPasa. La vamos a nombrar varias veces, pero usted tiene que entender que la enzima ATPasa lo que hace es romper el ATP. Listo. Nada más. Nada más. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Lo importante aquí es lo que se está produciendo acá. Todos estos elementos que se producen acá. Porque estos son los que van a ir jugando constantemente en la renovación. ¿Sí? Ya. Me ha costado el ATP, chiquillo, ¿eh? Me ha costado entender el ATP. Falta lectura de nuevo, sí. Ahora, para que este ATP se vuelva a reconstruir, como dijimos, es que vienen las vías metabólicas. Y las vías metabólicas son una vía metabólica aeróbica y una vía metabólica anaeróbica. ¿Sí? Miren. Tengo el ATP. Para poder construir ATP, ¿cierto? Esa es la lógica que queremos ver. Para poder construir, nosotros vamos a tener una ruta que es anaeróbica y otra ruta que es aeróbica. ¿Qué significa eso? Una con utilización de oxígeno y otra sin la utilización de oxígeno. Ya. Justamente. Ya sabemos que la moneda energética de nuestro cuerpo es ATP. Cada vez que yo me muevo, cada vez que yo me respiro, lo gasto. Por lo tanto, ahora van a existir estas diferentes rutas, estas diferentes vías que van a permitir a mi cuerpo volver a llenar las reservas de ATP, volver a reconstruirlo. Eso es lo que hacen las vías energéticas. Para poder reconstruir el ATP existen dos vías. Una vía que no utiliza oxígeno y otra vía que sí utiliza oxígeno. ¿Sí? Y aquí es donde van a entrar los combustibles o los sustratos energéticos. Como cuando usted va a ver la bencinera de al frente que tienen gasolina 93, 95, 97, diésel, queroseno. ¿Cierto? Todos son combustibles, pero cada uno tiene diferentes características, diferentes octanajes, sirven para diferentes tipos de motores. ¿Estamos claros con eso? ¿Ya? Por lo tanto, en nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Nosotros, para restablecer y reconstruir este ATP, vamos a necesitar cargar esos tipos de combustibles. Hay algunos combustibles que son metabolizados. Recuerden que el metabolismo es la serie de reacciones químicas que ocurren en la célula, ¿cierto? Sin utilizar oxígeno. Y otros que sí utilizan oxígeno para poder reconstruir. Los que no utilizan oxígeno, ¿cierto? Tenemos el más común de todos, el más importante de todos, que es el sistema de los fosfágenos. ¿Ya? Cuando yo digo fosfágenos es lo mismo, es un grupo, es como si yo dijera aves. Si yo digo aves,
estoy incorporando la gaviota, la paloma, la garza, el colibrí, ¿cierto? El pollo, la gallina, etcétera, etcétera. Aves. ¿Sí? Cuando yo digo fosfágenos, estoy hablando de una categoría. Y los fosfágenos son estructuras químicas que dentro de sus enlaces contienen al menos un ATP. Perdón, al menos un fósforo. Por ejemplo, el ATP es un fosfágeno. ¿Porque tiene fósforo en sus enlaces? Sí. ¿El ADP sería un fosfágeno? Sí. ¿El AMP sería otro fosfágeno? También. Cuando nosotros hablamos del metabolismo de los fosfágenos, vamos a hacer referencia a estos elementos, a esas estructuras químicas que tienen al menos un fósforo dentro de su enlace. Porque donde hay un fósforo con un enlace, quiere decir que hay energía. ¿Ya? El sistema de los fosfágenos más importantes es el llamado ATP PCR, que es el ATP y la fosfocreatina. Yo sé que la creatina, muchos la han escuchado hablar, ¿o no? Aquí recién van a empezar las sustratos energéticos. Recién hay. En la ruta aeróbica, ya hice. En la ruta aeróbica, quiere decir que si utiliza oxígeno, nosotros vamos a encontrar los lípidos o grasas. ¿Ya? ¿Qué hace referencia a la ruta a través de la cual yo voy a ocupar estos elementos, este gran combustible? Este es el combustible, los lípidos, las grasas, para permitir que mis reservas de ATP aumenten, para volver a construir el ATP. Recuerde que esa es la lógica de los sustratos energéticos. Siempre la lógica de los sustratos va a ser volver a construir el ATP, ya que mi cuerpo todo el día, todos los segundos de mi vida está haciendo este proceso hacia allá, gastando, gastando, gastando. Por lo tanto, para poder construir es que yo necesito los combustibles que están acá. Netamente anaeróbicos, los fosfágenos, aeróbicos en este caso, lípidos o grasas. ¿Ya? Y existe otro sustrato energético, otro combustible, que son los hidratos de carbono, ¿cierto? Los carbohidratos. Los carbohidratos es el único sustrato energético, el único combustible que puede ser metabolizado por ambas rutas. Por eso va a ir aquí. Por eso va a ir ahí. Los hidratos de carbono es el único combustible que tiene esa característica, esa capacidad de poder entregar, ¿cierto? O poder volver a reconstruir el ATP, por ambas rutas. Tanto sin utilizar oxígeno como utilizando el oxígeno. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Lo que nosotros tenemos que ver después es desglosar cada uno de estos. Vamos a tomar el sistema de los fosfágenos, vamos a ver cómo actúa, vamos a ver todo el metabolismo de los hidratos de carbono, tanto anaeróbico como aeróbico, y vamos a ver todo el metabolismo de los lípidos. Ahí vamos a ver todos los procesos de cambio, de transformaciones para poder entregar energía. ¿Vamos qué? Sí, así es. Ciclo de Krebs, transportador de electrones, beta-oxidación, exactamente. Este es el primer mapa, esta es la primera lógica del metabolismo. Establecer qué es el metabolismo, son todas las reacciones químicas que ocurren en la célula para controlar el gasto y producción de energía. La energía siempre va a estar en nuestro cuerpo, siempre en forma de ATP. ¿Ya? Durante toda nuestra vida nuestro cuerpo está utilizando ese ATP para todo. ¿Y cómo lo utiliza? Gracias al proceso que acabamos de mencionar. Gracias a un proceso de hidrólisis que lo lleva a cabo una enzima que se llama ATPasa más el agua. Esa interacción permite que este ATP, rompa el enlace, se transforma en ADP con un fósforo menos,
ese fósforo queda suelto, libre, para después volver a operar otra vez, volver a unirse, y se libera la energía. Esa energía nuestro organismo la utiliza para todas las funciones. Lo que a nosotros nos compete en este caso es el movimiento, pero esa energía es para todo, para ustedes mantenerlos vivos. Las vías metabólicas o los sistemas metabólicos tienen directa relación, como les decía yo, en realizar ahora el proceso opuesto, en transformar ese ADP, esa batería vacía, si ustedes le quieren decir, en el ATP, que es la batería llena. ¿Para qué? Para que mi cuerpo constantemente pueda tener energía, ocupo energía y voy reconstruyendo, voy ocupando y voy reconstruyendo durante todo el tiempo de nuestra vida. ¿Ya? Siempre la energía va a estar, nosotros ocupamos y vamos reabasteciendo, vamos ocupando y vamos reabasteciendo. Esa es la función del metabolismo, llevar a cabo todas estas reacciones químicas para poder regular esta producción y gasto de energía. Eso es lo que acabamos de definir al principio en el concepto. Por lo tanto, todo esto es metabolismo, todo. ¿Ya? Para poder lograr esa construcción del ATP, los diferentes combustibles que nombramos van a trabajar sin oxígeno o con oxígeno. ¿Ya? Hay sustratos energéticos, hay combustibles que no necesitan oxígeno para llevar a cabo las reacciones químicas y poder llevar a cabo esto. Pero hay otros que sí necesitan oxígeno para poder finalmente llegar a esto. Y ahí es donde están representados. Sistema de los fosfágenos netamente anaeróbico. Nunca el sistema de los fosfágenos va a utilizar oxígeno. Nunca. El sistema de los lípidos, sistema aeróbico, siempre va a utilizar oxígeno. Siempre. Si la intensidad del esfuerzo es muy alta, no van a trabajar los lípidos. Porque necesitan el oxígeno para poder. Ya vamos a adentrar en eso, pero esto siempre lo va a necesitar. Y los carbohidratos, hidratos de carbono, tienen ambas fases. Siempre primero va a pasar por una fase anaeróbica y después va a pasar por una fase aeróbica. Porque la glucosa o el hidrato de carbono inicia en A, se va transformando, va produciendo cambios, por eso el metabolismo, hasta que finalmente va a llegar a un estado intermedio. Y ese estado intermedio es el única sustancia que va a poder ingresar a la otra ruta. Por eso el hidrato de carbono necesita sí o sí pasar por esta ruta anaeróbica. De lo contrario, si este hidrato de carbono llegara recién como A aquí, no va a poder. Porque aquí la A no es compatible con este sistema. Es compatible la F, por decir un ejemplo. ¿Se entiende? Por eso, de hecho, en muchas partes van a oír o van a leer hablar acerca del metabolismo incompleto de los hidratos de carbono, o van a oír hablar del metabolismo completo de los hidratos de carbono. Cuando habla de incompleto está haciendo referencia solamente a esta fase anaeróbica. Y cuando habla de completo es acá. Porque si este metabolismo llega solamente hasta aquí, hasta la F, y no continúa con la fase de producción de energía, esta letra F es la que después va a producir lo que ustedes conocen como ácido láctico. Ahí. Pero si esta sustancia, si este elemento continúa con la ruta hacia acá, esto no ocurre. Y se metaboliza completamente el hidrato de carbono. Ya lo vamos a ver completo en las fases, pero ¿se entiende, muchachos? Sí. ¿Se entiende? ¿Vamos ok? Ya. ¿Tienen? ¿Hasta qué esta clase? Ya. Tienen 3 minutitos para que revisen sus cuadernos, se miren con su compañero, hablen, pregunten, vean lo que anotó, le faltó una palabra, le faltó un concepto, completen ahora sus datos. Rápidamente. Depende. Los hidratos de carbono, los hidratos de carbono comienzan el metabolismo en la boca. Los otros no. Porque los hidratos de carbono, la saliva, nuestra saliva tiene una enzima que se llama amilasa. Y esa enzima, cuando tú comes un carbohidrato, un cereal, por ejemplo, el azúcar y el almidón de ese cereal, inmediatamente tu saliva lo comienza a procesar, a digerir y a trabajar. Por eso los carbohidratos tienen energía tan rápido. Por eso cuando uno está cansado con algo de azúcar,
rápidamente revive. Porque actúa directamente en tu cerebro y comienza la metabolismo inmediato. Lo otro no. Por eso cuando te dan barra de chocolate o algo así, algo tiene un bajón, algo rápido. Sí, sí. No, y aparte que la glucosa, el cerebro es lo único que se alimenta de glucosa. Nuestro cerebro es lo único que se alimenta. Por eso cruzan con su hermana, cuando hacen un lento, un dulce, un caramelo, un chocolate, una botella. Eso es lo que porque es de rápida absorción, que empieza a en la boca y llega a por eso es tan rápido. Y tu cerebro necesita que energía ahora, no necesita que llegue media hora más tarde. Lo que es oxidativo es aeróbico. Aeróbico oxidativo es lo mismo, es la misma lógica. Ya muchachos, pregunta, duda, algo que tengan que completar en su cuaderno que no alcanzaron a anotar. Lean muchachos, lean el capítulo 4. Vean la entrevista del doctor Saavedra que les dejé también. Se dedicó el libro del doctor.